¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre. El tema de este video es ¿cómo hablar con tu ex y de qué hablar con tu ex otra vez? Hablaremos sobre 10 consejos específicos. Empecemos. No es fácil saber cómo hablar con tu ex y tener una conversación adecuada, porque la mayoría de las veces uno de los dos todavía siente algo por el otro. Después de haber pasado por una ruptura, existe un alto riesgo de caer en depresión. En verdad, la mayoría de las rupturas son inesperadas y cambian tu vida diaria de la noche a la mañana. Este cambio repentino puede poner las cosas patas arriba. La comunicación es esencial cuando quieres volver a estar juntos, por lo que debes hacer todo lo posible para ocultar tus emociones y no revelar tus intenciones todavía. En verdad, si eres demasiado directo o directa, cuando hablan, tu ex sabrá qué pasa. Tiene que ser con calma. La comunicación es la base misma de una pareja sólida, incluso si ya no están juntos. Todavía es posible contactar a tu ex y hablar sobre la ruptura, pero no es para tratar de convencer que regrese. En estas circunstancias es normal preguntarte cómo volver a hablar con mi ex entonces y qué decirle. ¿Qué temas son buenos y cuáles debes evitar para poner las posibilidades a tu favor? Idealmente, cuando intentes reavivar el contacto por primera vez, deberías tener una conversación en la que ninguno de los dos mencione la relación que solían tener juntos. Si bien esto suena difícil, tratar de considerar a tu ex como un amigo o amiga es la mejor manera de comenzar a recrear la complicidad entre ustedes dos y puede permitir que la conversación fluya con facilidad. Sin embargo, es difícil dejar de lado la relación que tuvieron mientras tus sentimientos aún estén presentes. Recuerda, esto es especialmente cierto si vuelves a estar en contacto poco después de la ruptura. En esta situación, es imperativo que no te concentres en los problemas que has estado teniendo. Debes centrarte en los mejores momentos. Uno de los problemas más comunes que surgen cuando las personas están trabajando para volver a estar juntos nuevamente es la falta de paciencia. ¿Debería hablar con mi ex sobre la ruptura? Es una pregunta que me hacen todo el tiempo cuando las personas intentan presionar a su ex para que se comprometa una vez más. Lo mejor sigue siendo evitar hablar de nada de esto y centrarte en temas que no tengan nada que ver con la ruptura. Pero ¿por qué es tan importante la comunicación entre tú y tu ex? Como seres humanos, la comunicación es crucial porque nos permite expresarnos unos a otros. Puede ser verbal, por supuesto, pero también a través de gestos alternativos, actitudes e incluso nuestra postura nos dice mucho. Si bien es posible que desees hablar con tu ex inmediatamente después de una ruptura, es importante esperar hasta que seas lo suficientemente fuerte como para escuchar y analizar las palabras de tu ex, incluso si son hirientes. Esperar puede ayudarte a comprender por qué la persona que amas decidió dejarte, pero también es una forma de demostrarle que estás listo o lista para escuchar sus deseos y necesidades y que no te inunda la amargura. Si puedes mostrarle a tu expareja que puedes mantener la calma, estás completando el primer paso para cumplir con sus expectativas y le estarás enviando un mensaje fuerte. Dicho esto, la comunicación no significa que todos los temas sean justas cuando hablas con tu ex. Tienes que evitar las peleas y tampoco recordar malos recuerdos, especialmente si estás comenzando a reconectarte después de romper. ¿Cómo hablar con tu ex otra vez entonces? Pues bueno, hay formas expertas de hablar sobre la ruptura. Si quieres tener un éxito en tu intento de volver a estar juntos y robarte el corazón de tu ex nuevamente, no debes actuar completamente como si la ruptura no hubiera ocurrido o como si fueras insensible a la decisión de tu ex. Revisar la situación y mirar dentro de uno mismo es fundamental para no volver a cometer los mismos errores. Debes descubrir qué elementos realmente necesitas trabajar y esto sucede a través de la comunicación. Por cierto, cuando estés hablando con tu ex, ten cuidado de no utilizar el acoso nunca. No podrás recuperar a tu expareja actuando de la misma manera que solías hacerlo. Incluso si vuelven a estar juntos, la nueva relación no tendría una base sólida. Lo que debes hacer es darle a tu ex una nueva imagen de ti. Los recuerdos son dolorosos y la ruptura tal vez aún esté fresca, por lo que debes crear una nueva atmósfera en la que puedan reconstruirse como una pareja sólida. Entonces, ¿de qué debes hablar con tu ex? Te preguntas. Lo que parecía natural hace solo una semana se ha vuelto realmente confuso y no sabes por dónde empezar. La ruptura ha creado varios obstáculos
pero los vas a derribar uno por uno y una vez más lograrás una conversación natural y agradable. La idea de hablar de la ruptura con tu ex no siempre es lo peor que puedes hacer. Se debe hablar de ella, pero seamos claros, definitivamente no es la mejor idea a menos que tengas un plan claro. Como es lo más reciente que pasó entre ustedes, ¿verdad? Algunas personas no pueden dejar de hablar de eso. Cuando eso sucede, debes evitar mencionar ciertas cosas, como lo deprimido o lo deprimida que estás o cómo te sientes en este momento. Dicho esto, aquí tienes algunos temas relacionados con la ruptura de los que puedes hablar con tu expareja. 1. Es importante comunicarle que entendiste y aceptaste lo que causó la ruptura y que pudiste analizar los problemas y comenzar a hacer mejoras. 2. Para ir un paso más allá, puedes mostrarle a tu ex que has comenzado a hacer cosas que acabarán con estos elementos negativos. 3. Si te portaste mal durante la ruptura, ahora es el momento de presentar tus disculpas o explicarle que tus emociones te superaron en aquel entonces. 4. También puedes explicarle que otras parejas también han pasado por rupturas y pudieron recuperarse y comenzar de nuevo. Dicho esto, tienes que tener cuidado con la forma en que hablas de esto. Sé muy sutil, de lo contrario, podría volverse en tu contra. No intentes razonar con tu expareja para que esté contigo ahora. Si regresan, debe ser su decisión. Tratar de culparle para que reconsidere la relación puede terminar mal. 5. Si realmente no sabes cómo hablar con tu ex otra vez, déjame decirte que es mejor evitar temas que resalten tus desacuerdos pasados. Al hacerlo, puedes hablar sobre los aspectos prácticos de la ruptura, como quién se queda con el gato o la mascota que tuvieran, o quién se queda con el auto, por ejemplo. Por ahora, solo menciona las cosas en las que sabes que ambos estarán de acuerdo. Idealmente debes evitar hablar sobre temas polémicos durante el doloroso periodo inicial por el bien de ambos. Ahora, estos son los 5 temas que nada tienen que ver con la ruptura. Presta atención. Hay muchos temas que pueden ayudarte a comunicarte mejor con tu ex o la persona que amas. Sé que no es fácil encontrar un tema porque a menudo tienes miedo de avivar las llamas. Basa entonces tu conversación en uno de estos 5 temas. 1. Habla sobre tus nuevas actividades y tu reconstrucción personal. Evita hablar sobre las personas nuevas que has conocido o el hecho de que las personas te coquetean a diestra y siniestra. No tiene sentido, y si realmente has puesto tu mirada en alguien, tu ex pensará que no hablas en serio acerca de retomar la relación. 2. Puedes hablar sobre un recuerdo especial que compartieron, incluso si se trata de una referencia a tu relación. La idea no es hablar de tu relación, sino de ese momento especial que compartieron para ayudarles a reconectarse. 3. Para iniciar una conversación con tu expareja, debes elegir un tema que le guste. Por ejemplo, habla sobre una de sus pasiones. Si a tu ex le gusta el fútbol o algún deporte, podrías mencionar uno de los juegos más recientes. Pero si siempre has odiado el fútbol, no lo menciones o pensará que solo lo estás usando para que te quiera. 4. A veces tienes que ser un poco manipulador o manipuladora con tu ex y puedes hablar sobre el futuro. Muéstrale que tienen las mismas metas y deseos porque esto puede acercarlos a los dos. 5. Y por último, cuando hables con tu ex, no te olvides de sus amigos y familiares. Sin ser un lamebotas, obviamente. Pregunta cómo les va a las personas importantes en su vida. Estos 10 temas de conversación con tu ex te servirán como formas de iniciar el diálogo entre ustedes y de comunicarse pacíficamente. No hace falta decir que estas no son las únicas cosas de las que puedes hablar, y según tu situación, puedes elegir todo tipo de cosas para conversar. Te deseo una buena conversación con tu ex y no te olvides de aliviar las tensiones. Queremos ayudarte, ¿verdad? Sé que estás aquí porque quieres recuperar tu relación, recuperar a tu expareja, volver a sonreír en el amor. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Es importante que lo hagas. Es importante que te suscribas. Cuídate mucho, comenta y comparte, y hasta el próximo video.